La Comisión del Desarrollo Económico aprobó el viernes su informe para segundo debate en el Pleno del proyecto urgente que se realizará mañana. Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, miembro de la comisión. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Igualmente. El único cambio de relieve aportado por la Comisión al proyecto urgente de incentivos tributarios para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera es el perdón de multas, intereses y recargos a los deudores morosos del IES. Esto incentiva nuevas inversiones para reactivar la producción y el empleo. Lo que hace, Alfredo, esta resolución, y ese es mi temor, es acabar con la cultura tributaria. De hoy en adelante, pues mucha gente dejará de pagar porque evidentemente podría venir una nueva remisión de multas e intereses, primera cosa. Y segunda, ¿y qué pasa con aquellos que sí cumplieron con la ley y sí pagaron? ¿Acaso van a hacer una comisión de no morosos? Esto es grave, pero hay dos cosas mucho más graves, Alfredo. La primera, se ratifica un tema discriminatorio contra la ciudad de Guayaquil, porque se ratifica la vigencia del impuesto denominado zombie del 2 por 1000 para temas de orden hospitalario en el puerto principal. Esto es discriminatorio y absolutamente injusto. Y hay una segunda que en mi opinión es mucho más grave, y le pido a las cámaras que me ayuden, por favor, es el hecho de que inconstitucionalmente se ratificó aquello de que cualquiera sea la fuente normativa que determine el procedimiento administrativo, es potestad, estimado Alfredo, es potestad del presidente de la República simplificarlos mediante decreto ejecutivo, suprimir, modificar permisos, licencias, aun cuando estén previstos en ley formal. Esto viola. Pero también para los gobiernos autónomos, tengo entendido que se incorporó eso, ¿o no? A medias, pero sea como fuere, esto es inconstitucional porque cualquier estudiante de Derecho sabe la pirámide de Kelsen, es decir, la preeminencia de la Constitución sobre las leyes sobre los decretos, sobre los reglamentos y las ordenanzas. Aquí se le estaría dando al presidente de la República y a algunos municipios la potestad de cambiar las cosas aun cuando lo contrario esté en ley vigente. Esto fue retirado en un momento dado con mi argumentación en el plenario y muchos asambleístas del oficialismo ratificaron mi posición, por ejemplo, Mauro Andino, por solo mencionarle un nombre, y otros. Sin embargo, al final de la tarde, el viernes, se incorporó nuevamente esta absoluta inconstitucionalidad que rompe con la preeminencia de las leyes sobre los decretos ejecutivos. O sea, que crea un desconcierto sobre la seguridad jurídica. Ahora, pero el problema es que también respecto al contenido del informe tenemos lo siguiente. Se deja constancia que desde el 2008, es decir, en 7 años, se han dictado una serie de normas a favor de estas asociaciones. 3 leyes orgánicas, 2 leyes ordinarias, 2 decretos ejecutivos. Pero si la realidad muestra que con este proyecto se trata de incentivar al sector privado para estas alianzas, uno se pregunta, ¿ha sido la Revolución Ciudadana capaz o incapaz en 8 años de crear un ambiente amigable para la inversión privada nacional y extranjera, a pesar de tantas leyes que ha dictado? La respuesta lacónica a su pregunta, Alfredo, es no. Por eso es que ahora, cuando se acabó la plata, al cabo de 8 años y medio, al gobierno se le ocurre, y hace bien, a los 8 años y medio, en llamar al sector privado. Más vale tarde que nunca, dice el viejo adagio. Pero le llaman al sector privado a medias, le invitan a medias. ¿Por qué? Porque no posibilitan esta asociación público-privadas el que se den arbitrajes sobre temas tributarios, e inclusive niega el valor de la puesta de acuerdo entre las partes para llamar a arbitrajes fuera del plano latinoamericano. Eso genera inseguridad jurídica. Segundo, no deja participar al sector privado en un comité interinstitucional público-privado con 5 miembros del sector público. Y mire usted, entre los 5 está el gestor público. Por ejemplo, si se hace viviendas de interés social, estará el ministro de la vivienda, pero no estará el gestor privado, aquel delegado de los constructores que tienen 20, 30, 40 años de experiencia en hacer ese tipo de viviendas. No estará ni siquiera su voto, peor su voz, lo cual es absolutamente absurdo. Además, ese comité crea un trámite adicional, porque si ya el respectivo organismo resuelve el proyecto, ¿para qué tiene que aprobarlo nuevamente el comité? También ese es otro punto. Ahora, en el informe se señala
que el Estado desde el 2007 hasta el 2014 ha invertido 7.712 millones de dólares en infraestructura y se estima que bajo la modalidad de la asociación en los próximos 3 años en infraestructura portuaria se invertirá 576 millones, en vialidad 1.737 millones y 831 millones en viviendas de interés social. En total, 3.144 millones de dólares. Ahora, esto será en 3 años. Pero la situación es urgente. ¿En qué se basa esta información? Y es útil para la situación emergente que existe hoy. O sea, esto es útil tal vez a mediano plazo. Alfredo, el papel aguanta todo. La exministra Celi nos habló de 3.500 millones de dólares. Pero si no se da cabida a que los incentivos lleguen a las áreas estratégicas, salvo las hidroeléctricas, no va a haber inversión en muchas áreas estratégicas donde está el grueso de la inversión. Y yo decía, con todo respeto, si lo que se va a hacer es huerto de mandarinas, de pronto el proyecto vale. Pero si se quiere activar minería, por ejemplo, no se va a dar esa cabida porque no llegan los incentivos a las áreas estratégicas. Por eso, me imagino yo, salió la exministra Celi. Y además, este proyecto, por el tiempo le digo rápidamente, tiene otra barbaridad, como aquello de prohibir la publicidad de medicamentos que requieren prescripción médica. ¿A cuenta de qué? El día de mañana se descubre el remedio contra el Alzheimer y no se puede publicitar algo que por el solo hecho de tener ya la necesidad de prescripción médica hace o garantiza el tomar aquel medicamento. Por tanto, ahora, este proyecto ha sido empeorado en la comisión y yo le digo al gobierno con franqueza y con decisión, déjense en ayudar, dejen que las opiniones de un asambleísta de oposición de buena fe sean incorporados en el debate de mañana. Sobre los sectores estratégicos, desde Beijing anunció el viernes el ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, según reporta Diario El Comercio, que el gobierno espera recibir más de 37.000 millones en inversión extranjera en los próximos 5 años. Hay proyectos petroleros, mineros e hidroeléctricos, señala la información. ¿Esos proyectos forman parte de los incentivos del proyecto urgente o es una carpeta separada? ¿Cómo es que se aspira a una inversión tan cuantiosa que ni siquiera se ha dado en 8 años? No forma parte, Alfredo, porque solamente dejaron los incentivos para un área estratégica, las hidroeléctricas, que hay una contradicción fenomenal cuando nos dicen que ya están en construcción y que pronto se acabarán. Por tanto, ¿de qué inversión extranjera? La ley se llama alianzas público-privadas e inversión extranjera. ¿De qué inversión extranjera están hablando? Sí, no hay seguridad jurídica. Si no se puede invertir en las áreas estratégicas donde está el grueso de la inversión. Y tercero, si no se permite arbitrajes que le den esa precisamente seguridad jurídica al inversor extranjero. Y además, sin contar con la participación del sector privado, salvo el dinero, la experiencia y los riesgos ambientales, riesgos tributarios, riesgos de su nómina, de sus empleados, de sus trabajadores. Ojo, esto se va a hacer o pretende que se haga con dinero privado. Por tanto, si le invitan al sector privado, deben invitarle bien, con las garantías que significa el poner el dinero, que lo hace, por supuesto, el poder público, porque se acabó el dinero. Gastaron en época de vacas gordas todo, y hoy que estamos en época de vacas flacas, se acuerdan que existe un sector privado. Déjense en ayudar, le decía yo al gobierno y a la mayoría oficialista en la legislatura la semana pasada. Y mañana, que se dará el debate en segundo y definitivo, espero que acojan observaciones que de buena fe estoy emitiendo yo, Alfredo. Patricio Donoso, gracias por su participación en Contacto Directo.